Buenas tardes. No sé si se me oye bien, me gustaría tener una confirmación. No. Más al micrófono. Es que yo iba a hablar... Perfecto. Sí, así, vale, de acuerdo. Bien, en este Congreso Mundial de Educación, un nuevo paradigma o el nuevo paradigma educativo, el viaje ha comenzado, me han encargado que hable de la educación emocional como factor clave del nuevo paradigma. Puesto que la palabra paradigma es una palabra clave de este congreso, yo creo que es oportuno comentar, y así voy a estructurar mi ponencia, comentando qué entendemos o qué entiendo por paradigma, para ver después la educación emocional dentro de este nuevo paradigma. Y voy a referirme a una fundamentación o justificación y necesidad de la educación emocional y algunas características que puedan darnos una idea sucinta de lo que es. Durante el tiempo de que disponemos hablaremos un poco de esto. En primer lugar, ya que es paradigma la palabra clave de este congreso, ¿qué entendemos por paradigma? Porque es una palabra que cuando nos referimos a ver qué entendemos por paradigma, porque es una palabra que no queda clara. Fue Thomas Kuhn en 1970, cuando en su conocida obra La estructura de las revoluciones científicas introdujo el concepto de paradigma. Y dentro del concepto de paradigma se refirió al cambio de paradigma. En su teoría tenemos unos enigmas científicos que corresponden a un marco paradigmático dentro de la comunidad científica, que es aceptado por la comunidad científica, hasta que hay alguna discrepancia que no se ajusta al marco teórico vigente y entonces se produce una crisis. De esta crisis se derivan otras perspectivas, otros enfoques, otra forma de ver la realidad. Kuhn se refiere en concreto a varios paradigmas a lo largo de la historia, como por ejemplo el paradigma geocéntrico, la Tierra como centro del universo. Y esto funcionó durante muchísimos años y todo era coherente dentro de lo que podríamos denominar la comunidad científica de entonces. Pero hubo un momento en que había discrepancias que produjeron una crisis del paradigma y surgió otro paradigma que fue el paradigma heliocéntrico. No es la Tierra, sino el Sol, el centro del universo. Cuando se produce un cambio de paradigma, hay muchos aspectos del antiguo paradigma que siguen vigentes, como mínimo dentro de los determinados espacios. Pero el nuevo paradigma siempre es una ampliación del paradigma anterior. Así, por ejemplo, cuando viene la física de Newton, viene la teoría de la relatividad, la física cuántica, etc., suponen cambios de paradigma en la ciencia que en lo que nosotros conocemos habitualmente como la física clásica, pues sigue siendo vigente. Lo que pasa es que hay aspectos que son más amplios, nos producen una perspectiva más amplia. No sé cómo se va a desarrollar las discrepancias que hay en este momento en el campo de la física entre la física cuántica y la teoría de la relatividad, y a lo mejor van a producir otro nuevo paradigma. Pero nosotros no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de los paradigmas en educación. Y me voy a referir a algunas características del antiguo paradigma, como por ejemplo que es una educación centrada en el materialismo, donde entendemos que hay que trabajar para tener cosas, que nos lleva a un bienestar objetivo o material, donde lo importante es la cognición. Dicho de otra forma, la educación en el siglo XX se ha centrado en el conocimiento de la realidad objetiva, de las ciencias naturales, con la intención de desarrollar un bienestar material centrado en el materialismo, en el consumismo, etcétera, etcétera, y que para aprender todo esto se ha basado en la letra con sangre entra, que es un principio de la pedagogía arrastrado durante muchos años, y donde el lápiz es el referente, aprender a escribir,
y aprender a leer, lógicamente, y que en la educación, en la práctica de la educación, se caracteriza en gran medida por emociones negativas como, por ejemplo, ansiedad, angustia, castigo, normas incumplidas, disciplina, que es importante. Quiero dejar muy claro que todo esto es importante. Que no se malinterprete cuando yo comente críticamente alguno de los aspectos ahí señalados a título de ejemplo y de síntesis. Es importante. Pero el nuevo paradigma, a mi modo de ver, es un paradigma más amplio, que incluye otros aspectos que no quedan suficientemente contemplados en el paradigma anterior. Del materialismo a los valores. Educar en valores. La crisis que tenemos actualmente, crisis económica, a lo mejor voy a decir una herejía, pero yo voy a decir que en el fondo también puede ser interpretada como una crisis de valores. Una crisis de valores que nos ha llevado precisamente donde estamos. Y sobre esto habría mucho que discutir y durante mi exposición yo voy a plantear algunas provocaciones. Ustedes no se fíen de lo que yo estaré diciendo, solamente acepten aquello que para ustedes sea realmente convincente y que ustedes hagan propio. Mi intención es más suscitar la reflexión, repensar la educación que dar respuestas. Mi función es más de formular preguntas que dar respuestas. Pero dentro de estas preguntas estaría la educación en valores. No puede ser tan importante como el conocimiento de los conceptos que están presentes en la educación. Y digo esto porque la educación en valores no hay ninguna asignatura en concreto que se encargue de ello. Trabajar para tener o trabajar para fluir. Yo voy a defender que es posible disfrutar en lo que uno está haciendo y que cada vez hay más personas que pueden estar disfrutando con su trabajo. Es cierto que en el Génesis se dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente, como una maldición divina que acompaña a la expulsión del paraíso, pero me pregunto, ¿no es posible trabajar y fluir trabajando como elemento del nuevo paradigma? Lo cual nos lleva al bienestar emocional, que será más en torno a lo que yo voy a comentar. Bienestar emocional que es distinto a bienestar objetivo o bienestar material. El bienestar material se refiere al desarrollo económico y al desarrollo tecnológico, que es muy importante y que es lo que caracteriza nuestro modelo de sociedad. Pero la pregunta es, ¿realmente esto es suficiente? ¿O podemos vislumbrar un bienestar emocional que es más bien subjetivo y que se refiere a experiencias íntimas, experiencias que nos pueden producir una satisfacción interior, tal vez mucho más profunda que ciertas satisfacciones superficiales de carácter material? Por lo tanto, más que cognición o además de cognición, también emoción. Introducir la emoción en la práctica educativa, introducir la emoción en la educación, y ahí está la educación emocional, lo cual es de la letra con sangre entra a enseñar deleitando. Es decir, que los estudiantes puedan llegar a descubrir que aprendiendo nos lo podemos pasar bien. Es muy difícil, pero es un reto que me permito señalar como elementos del nuevo paradigma. He señalado el lápiz y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y voy a hacer referencia en concreto al teclado, para poner sobre la mesa cómo tenemos una educación que sigue unas inercias. Si analizamos el tiempo invertido en educación, en aprender a escribir con el lápiz o con el bolígrafo, y lo comparamos
con el tiempo invertido en aprender a utilizar el teclado de ordenador para utilizar las 10 manos como realmente corresponde y poder llegar a manejar el teclado con competencia que nos permita llegar sin mucha dificultad a unas 300 palabras por minuto, yo lo que estoy observando es que esto está ausente en la mayoría de centros educativos. Y si comparo el tiempo que la gente pasamos escribiendo con el teclado o el tiempo que pasamos escribiendo con la pluma, con el bolígrafo, es enorme la diferencia, que no se corresponde con el tiempo que se dedica a enseñar a utilizar el teclado en la mayoría de los centros educativos a partir de mis observaciones. Me gustaría que alguien después me dijera que estoy equivocado y que esto ya hoy en día forma parte del currículum, no sé muy bien de qué asignatura, pero el aprender a utilizar el teclado para que seamos competentes en algo tan elemental y tan técnico como las nuevas tecnologías. Lo señalo, insisto, como ejemplo de inercia que cuesta meter aspectos que responden a necesidades actuales en la educación. Y claro, en el nuevo paradigma, las emociones positivas que yo creo que están bastante ausentes, y no significa ni alegría superficial, ni significa contar chistes, sino emociones positivas que llegan de lo más profundo. Y llegar a descubrir esto es tal vez más difícil de lo que podríamos suponer, y al respecto voy a intentar dar algunas pistas en el tiempo que tengamos. ¿Alguien se ha mordido las unglas por ansiedad o por estrés? La ansiedad y el estrés constituyen elementos de una emoción básica que es el miedo. Las emociones se agrupan por grandes familias. Hagamos estadísticas para conocer la realidad. Me gustaría saber cuántas de las personas aquí presentes conocen a alguna persona que ha estado o está de baja por ansiedad o por estrés. ¿Quieren levantar el brazo, por favor? Mire, las estadísticas nos indican unos porcentajes de incidencia de ansiedad y estrés. La pregunta que me hago es, ¿la educación tal cual la estamos montando es realmente un factor de prevención de ansiedad y estrés? Algunos dicen que a lo mejor es un factor de predisposición, lo cual nos permite preguntarnos, ¿realmente respondemos entonces a las necesidades sociales? Son preguntas solamente. La ira. La ira es otra emoción básica que incluye dentro de sus familiares a rabia, enfado, indignación, odio, etc. Piensen ustedes, ya sé que lo que voy a hacer ahora es políticamente incorrecto ante un ilustre auditorio como el que me honra compartir esta mañana, pero piensen en algún momento de su vida si han experimentado ira o alguna de las emociones en torno a la ira, como por ejemplo enfado, indignación, etc. Piensen, ya digo, por allá la semana pasada. Y cuando usted tiene ira, ¿qué tiene ganas de hacer? Alguien pensará gritar, a lo mejor insultar, pero todo esto son formas suaves de expresión de la ira. Porque si somos conscientes, a lo mejor tenemos ganas de hacer algo mucho más fuerte. En una entrevista que tenía con un estudiante de segundo de bachillerato que había suspendido, creo que era la asignatura de química, no se podía presentar a la selectividad, yo tenía una entrevista con ella porque eso estaba pasando bastante mal, y en un momento de la entrevista le pregunto, ¿y qué le harías a la profesora? Sin pensárselo ni un periquete me respondió impulsivamente, la mataría. Me ha suspendido, la mato. Automático. Afortunadamente, a lo largo de la historia ha habido instituciones que se han propuesto, aunque no sean plenamente conscientes de ello, ayudarnos a regular las emociones. Los 10 mandamientos, con el no matarás, es
un primer intento de regular las emociones. El código de Hammurabi es otro intento. La ley del talión es otro intento. Ustedes saben que la ley del talión es, me ha suspendido matarla, no, es demasiado. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, me ha sacado un ojo, yo te saco un ojo. Me ha sacado un diente, yo te saco un diente. Lo que pasa es que esto lo hacemos así, pronto todos seremos tuertos y sin dientes. Por eso la justicia y el derecho han ido avanzando, poniendo una proporción al castigo. Y así hemos ido avanzando durante miles de años. Pero lo cierto es que la ira está en el origen de la violencia. Muchos actos de violencia son la ira mal regulada. Si analizamos violencia de género, que desgraciadamente es una de las lacras de nuestra sociedad, si analizamos vandalismo, si analizamos violencia en centros educativos, violencia de los adolescentes, etcétera, etcétera, veremos que muchas veces está la ira que no es regulada de forma apropiada y que nos causa graves problemas sociales, emocionales y económicos. Otra emoción es la tristeza, donde un extremo es la depresión. Depresión que ya puede ser una psicopatología. Hagamos estadísticas. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen personas conocidas que han estado o están de baja por depresión y como consecuencia han tenido o están consumiendo antidepresivos? Quiero levantar el brazo quienes conozcan a alguien. Fijémonos el porcentaje que hay. Nos cuesta del erario público del orden de 600 millones de euros de la Seguridad Social en medicamentos antidepresivos pagados por la Seguridad Social. Es una cantidad lo suficientemente enorme para traducir las antiguas pesetas, que todavía me aclaro más, son de orden de más de 100.000 millones de las antiguas pesetas. Ante estas cantidades, uno se pregunta, ¿y qué se está haciendo de cara a la prevención? ¿O quién está interesado en la prevención? ¿Y cómo se puede proceder a la prevención? La prevención, una forma de prevención de todo lo que estamos hablando, es el desarrollo de competencias emocionales. Con estas cifras, yo lo que quiero señalar es que hay unos problemas sociales que no están suficientemente atendidos por la escolarización ordinaria. Por ejemplo, consumo de drogas. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguna persona que ha tenido problemas físicos, de salud o psíquicos como consecuencia de consumo de drogas, de cualquier tipo de consumo de drogas? Me gustaría que nadie levantara el brazo porque significa que se han abolido las drogas. ¿Cuántos conocen a personas que han tenido problemas por consumir drogas? ¿Quieren levantar el brazo? Gracias. Gracias. ¿Y por qué consume drogas la gente? Nos hemos preguntado por qué consume drogas la gente. Si bien lo analizamos, probablemente llegaremos a la conclusión de que la gente que consume drogas, en el fondo lo hace para cambiar su estado emocional. A veces porque su estado emocional no lo puede soportar. Y esta incapacidad puede llevar al suicidio. El suicidio, que hoy sabemos que es una de las primeras causas de mortalidad, como mínimo en los menores de 30 años, cuando los accidentes de tráfico afortunadamente han disminuido y ha pasado en primer lugar el suicidio, que es un tabú general en todos los países. Pero más del 50% de las muertes violentas son suicidios. Hay muchísimas más emociones, como por ejemplo vergüenza. ¿Cuántas veces la vergüenza nos impide hacer aquello que tendríamos que hacer? Timidez, culpabilidad, etcétera, etcétera. Con esto he intentado señalar una serie de emociones y señalo otra, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la emoción que experimentamos las personas que nos dedicamos a la educación solamente por el hecho de ponernos delante de los estudiantes. Yo aquí me siento encantadísimo de estar con todos ustedes. Son ustedes realmente excelentes, porque no sé si han fijado que estoy hablando y me escuchan.
esto es fantástico. Es realmente una emoción positiva maravillosa, porque yo voy todos los días a centros educativos, entro en centros de secundaria, algunos conflictivos, entro en clase y nadie se ha enterado de quién ha entrado en clase, para poder conseguir decir algo, pues a veces me surgen mariposas en el estómago, esta sensación de vulnerabilidad, porque cuando entramos en una clase no sabe nunca lo que puede pasar. Y esta sensación de vulnerabilidad condiciona nuestro comportamiento, nos pone a la defensiva y al primero que se menee, y siempre hay alguno que se menea, yo llevo más de 35 años trabajando en educación y no sé cómo se lo organizan, pero en todas las clases que he entrado, yo sé que alguien me las tiene juradas y siempre me pone 3 o 4 estudiantes al fondo a la izquierda solamente para encordiar. Espero que solamente me pase a mí esto. La educación emocional en la LOE. Afortunadamente, en la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, dice en el preámbulo, se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales. Párrafo 16, línea 15 del BOE. Y en consonancia, en el artículo 71, dice, las administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Afortunadamente, la población no se lee la ley, ni siquiera el profesorado, y ya dudamos de la administración pública, porque si nos leyéramos esto, ya montaríamos una manifestación para que realmente se cumpla, que es lo que estamos hablando, como menos que todos nosotros lo sepamos, que esto está en la ley. Y digo eso porque yo empecé a hablar de educación emocional en el 97, en aquel momento no hablaba nadie, de hecho no había nada escrito sobre el tema, y cuando empecé a hacer los primeros cursos, alguien me preguntó, ¿y la ley habla de esto? ¿En qué punto de la ley dice que hay que educar las emociones? La verdad es que en ningún punto. Entonces, si lo hacemos, nos situamos fuera de la ley. Afortunadamente ha pasado el tiempo y ahora ya no vamos a ser proscritos por el hecho de educar emocionalmente. Competencias emocionales, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo que he intentado decir hasta ahora ha sido justificar la importancia, justificar la necesidad. La educación emocional pretende responder a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias. Y por eso es un cambio de paradigma en el cuanto que amplía el paradigma anterior. Yo voy a proponer, dentro de las competencias emocionales, una justificación, en primer lugar, por la presencia de conflictos, violencia, drogas, estrés, ansiedad, depresión, suicidios, etcétera, etcétera, que creo que es una justificación suficiente para pasar al desarrollo de competencias emocionales. Y voy a presentar el modelo del GROP, que es el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, que es el modelo que estamos trabajando en el grupo en el cual me honro a pertenecer. Proponemos un modelo de competencias emocionales estructurado en 5 grandes bloques, que son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades de vida y bienestar. Voy a decir algunas palabras sobre estas competencias para tomar conciencia del peso de nuestras emociones en nuestra vida. Por ejemplo, conciencia emocional. ¿Es importante tomar conciencia de las propias emociones? Por ejemplo, mañana, viernes, ¿cómo se relaciona usted con el viernes? ¿Y cómo se relaciona usted con el sábado? ¿O cómo se relaciona usted con el domingo por la noche? ¿Es lo mismo? ¿O cómo se relaciona con el lunes por la mañana? ¿Cómo se relaciona usted con el despertador el lunes por la mañana? ¿O cómo se relaciona usted con el llegar al trabajo? ¿Y cuántos de los aquí presentes se dedican
a la práctica de la educación primaria, secundaria, infantil. ¿Cuántos están en las aulas? Vale, entonces, solamente, gracias. ¿Qué emoción experimento cuando entro en un aula? ¿Qué experimento cuando algún alumno está adoptando un comportamiento disruptivo? Las emociones condicionan nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Hay una interacción permanente entre pensamiento y comportamiento. Y según desde qué emoción yo me relaciono con usted, esto va a condicionar nuestra relación. Por eso, desde qué emoción me relaciono con mi pareja, con mis hijos cuando han hecho una de gorda, con los estudiantes, con el estudiante que me ha hecho una y que es inevitable que esto pase, cómo me relaciono con personas de otra cultura, de otra religión, de otro color, de otra lengua, de otro partido político, desde qué emoción me relaciono con ellos. La conciencia emocional es el paso distinto, porque es eminentemente subjetivo, y yo diría que una de las características del nuevo paradigma debería ser pasar de la materia a la conciencia. Y voy a insistir en la palabra conciencia. Conciencia en sentido amplio, y en concreto yo me voy a referir a conciencia emocional. Para ayudar a recordarnos la importancia de la conciencia emocional, voy a recordar una anécdota que muchos seguramente conocen, que es una señora que estaba siguiendo un proceso de psicoanálisis. Y en un momento dado el psicoanalista le dice: mire señora, el próximo día vamos a trabajar con el inconsciente. Y la señora le responde: lo siento doctor, pero el próximo día no puede venir mi marido. La señora seguramente no tenía muy clara la teoría del inconsciente en Freud y el psicoanálisis, pero verdad que sí que tenía clara la conciencia, la relación entre conciencia y responsabilidad. Conciencia y responsabilidad. Al tomar conciencia de nuestras emociones, nos podemos hacer responsables de nuestras emociones. Yo puedo tener ira porque alguien me la ha provocado, pero esto no justifica que de esta ira, que a mí me predispone a un comportamiento de violencia, se tenga que adoptar realmente el comportamiento de violencia. Entre el estímulo y la respuesta podemos poner inteligencia, que es la inteligencia emocional, que es la conciencia de la propia emoción para regular las emociones. La regulación de las emociones es fácil de decir, pero difícil de hacer cuando alguien se encuentra en algún problema y en algún problema que te afecta profundamente. Pero merece la pena. Merece la pena porque muchos problemas a veces son falta de competencia en la regulación emocional. La autonomía emocional es un paso más en la autonomía, en la regulación de las emociones. Voy a exponer un ejemplo de autonomía emocional, que es un desideratum hacia donde queríamos ir. Voy a explicarlo mediante una anécdota basada en los libros de Mercè Conangla y Jaume Soler sobre ecología emocional, que explican muchos cuentos que son metáforas, y yo voy a modificar uno de ellos, que más o menos es el siguiente. Están Ana y Marta, que trabajan en un centro educativo de secundaria bastante conflictivo, y mientras comentan lo que se encuentran, van juntas hacia el trabajo. Por el camino pasan por delante de un kiosco y Marta le dice al señor del kiosco: ¿me quiere dar El País, por favor? Y el señor del kiosco dice: mire, es que acaba de llegar, todavía no lo he desmontado, pero que hay otros periódicos, puedo elegir el que quiera. Todos dicen lo mismo.
Marta sorprendida dice, perdón, pero es que hoy quería leer El País, es tan amable de desmontarlo y de darme El País. Y el señor del kiosco ya parece como ofendido. No te he dicho que aquí hay otros periódicos, elige el que quieras, que tanto da. Aún no tengo tiempo de ir a desmontarlo. Y así se inicia un diálogo de besugos, donde Marta, con asertividad, intenta convencer al señor del kiosco para que le dé el periódico que le interesa, y aquel parece que pasa olímpicamente de la clienta. De todas formas, a fuerza de mantenerse en su sitio, al final el señor del kiosco entra, desmonta el papel, el paquete, saca el periódico y con malo modo dice, ahí lo tienes. Y como tarde un momento en recogerlo, se lo suelta, se cae el periódico al suelo, Marta tiene que agacharse, lo recoge, se lo pone debajo del brazo, se saca un billete de 5 euros y le dice muy amablemente, ¿se quiere cobrar, por favor? Y el señor del kiosco le responde ya un poco fuera de lugar, estoy hasta los mismísimos de decirte que tienes que venir con el dinero justo, que si no me dejas sin calderilla, así que ya puedes ir a cambiar, después te llevas el periódico. Perdone, pero es que tenemos poco tiempo, vamos a llegar tarde al trabajo, ¿es tan amable de cambiarme? ¡Que vayas a cambiar antes! ¡No te enteras, Contreras! Y así, de malos modos, tienen una segunda ronda de diálogo de besugos. De todas formas, Marta, con su asertividad y sin desmontar su equilibrio emocional, consigue que el señor del kiosco entre para cambiarle, porque dice, mire, es que solamente son 5 euros, pues en 500 ya lo entendería, pero por 5 euros, el señor entra y empezamos a oír ruido de monedas, y a cada momento sale con las manos llegas de monedas de 1 céntimo, de 2 céntimos, algunos de 5 céntimos, ahí tienes el cambio, y como tarde un momento pone la mano, se lo suelta y cae calderilla por el suelo, tiene que agacharse, recogerla de debajo de periódicos y revistas, se lo pone todo en el bolsillo, y cuando ya tiene el periódico y las monedas en el bolsillo, le dice que usted lo pase muy bien y hasta mañana. Ana se la queda mirando y dice, ¿cómo que hasta mañana? No me quieras decir que mañana vendrás a este impresentable. ¿Te has dado cuenta de cómo te ha tratado? Pero si así no se trata ni a un perro. Y Marta se la queda mirando y dice, mira, yo por las mañanas cuando me levanto me miro en el espejo, me aseo, me peino y digo, a ver, Marta, ¿quién te va a dictar hoy tu agenda emocional? ¿Estás dispuesta a que cualquier impresentable te diga cómo te tienes que sentir tú hoy? Y yo me digo, pues no estoy dispuesta porque ya me basto yo misma para organizarme mi propia agenda emocional. Porque tengo una autonomía emocional. Autonomía emocional que complementa la autonomía de pensamiento, autonomía emocional y autonomía de comportamiento. Y como sé lo que me espera durante el día, que me va a costar mantener esta autonomía, paso por el señor del kiosco para empezar a entrenarme. Competencias sociales es otro bloque importante que tiene que ver con las emociones, porque nos relacionamos con otras personas desde algunas emociones. Vamos a hacer un ejercicio de competencias emocionales. En primer lugar, vamos a ver cuál es la primera de las competencias emocionales. Como si esto fuese un concurso de televisión, ustedes pueden participar, solamente tienen que levantar el brazo y decir cuál es la primera de las competencias emocionales. ¿Quién se anima a levantar el brazo y decir cuál es la primera de las competencias emocionales? Perdón, competencias sociales. El habla, muy bien. El habla es muy importante para relacionarnos socialmente. Evidentemente, si no hay habla, es difícil la comunicación, pero no es la primera de las competencias sociales. Gracias por participar. ¿Quién más levanta el brazo? ¿Sí? Relacionarse socioafectivamente con otras personas. Muy bien, muy importante, pero ya es a un nivel superior. Muy importante. Gracias por participar, pero no es la primera de las competencias sociales. Más, ¿sí? ¿Perdón?
Comunicación, claro, la comunicación es muy importante, porque si no hay comunicación será difícil, pero no es la primera de las competencias emocionales. Gracias por participar. Escuchar, bravo, un aplauso aquí para Denise, un aplauso para Denise, bravo. Escuchar es la primera de las competencias sociales. Si hoy nos vamos de aquí teniendo presente que es más importante escuchar, que lo importante es aprender a escuchar, ¿ustedes se han dado cuenta cómo a veces estás hablando con una persona y no te está escuchando? O cómo los alumnos no te están escuchando, y a veces ni siquiera los profesores. En una ocasión fuimos a una entrevista con el tutor, mi mujer y yo, y después de 1 hora de entrevista con el tutor, mi mujer al salir me dijo: si hubiéramos sido mudos, no se hubiera enterado. Los profesores estamos acostumbrados a hablar y nos cuesta a veces escuchar. Y en la tutoría, los que siguen a la tutoría, que piensen que el primer deber del tutor es escuchar. Es escuchar al estudiante, es escuchar a las familias y es escuchar a la clase. Por eso, primera de las competencias sociales, escuchar. De las otras hablaremos otro día. Las habilidades para la vida y el bienestar es el objetivo último de la educación emocional. Es educar para que podamos construir nuestro bienestar. Yo ahora voy a hacer un salto porque no me da tiempo de continuar y quería hacer un ejercicio, 10, vale. Entonces, tengo que hacer un salto porque no me da tiempo. ¿Me podéis dejar ver aquello que sale aquí? Sí, vamos, dale. Vamos bajando un poquito. Aquí. No, esta. Sí. Hay solamente una frase en medio. ¿Aparece? Antes de esta. No. Antes de esta. A ver. No, necesito verlo aquí. ¿Solo esa frase? No. Esta. Sí. ¿Se ve? Que veamos la frase. ¿No? Ahora. Bien, vamos a comparar, a ver si podemos continuar. Ustedes ven aquí una frase, eligieron delegada a Inés. Ustedes tienen que definir delegada desde el punto de vista morfosintáctico qué es en esta frase. ¿Está claro? Lo que voy a hacer ahora es solamente someter su conocimiento a prueba para ver si podemos continuar. Supongo que ya lo tienen claro, porque es una frase muy sencilla, es fácil, pero por si alguien tiene dudas, vamos a votarlo. Sintagma preposicional. ¿Cuándo dirían que es sintagma preposicional? Nadie. Necesito ver las respuestas. ¿Dónde? Pero no sé si los de ahí lo ven. Sí. Bien, complemento predicativo. ¿Cuántos dirían que es complemento predicativo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Complemento de régimen verbal. Nadie. Atributo adverbial. ¿Nadie? Sintagma adjetivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, bastantes por ahí. Bien, vamos a ver las respuestas correctas. Sintagma
proposicional no lo es porque además está equivocado porque debe ser sintagma preposicional, ya se han dado cuenta, ¿no? Complemento predicativo sí que lo es, ¿verdad que sí? No sé si os ha quedado claro de que pueden elegir más de una opción correcta, ¿eh? Ya han visto que hay más de una opción correcta, ¿eh? Complemento predicativo sí lo es, complemento de régimen verbal no lo es, atributo adverbial sí lo es, sintagma adjetivo sí lo es, porque el complemento predicativo o atributo adverbial es un sintagma adjetivo. Y en cambio, el complemento de régimen verbal siempre es un sintagma preposicional. Por lo tanto, los que han acertado a las tres tienen un punto. Los que no se quedan sin el punto. ¿Cuántos han acertado las tres? Quiero levantar el brazo para ver a quién se le da el premio. Una, bravo, un aplauso ahí para la señora. Yo ahora le voy a pedir disculpas porque le voy a provocar, pero de eso se trataba. ¿Cuántos han tenido problemas graves en su vida por no resolver un problema de este estilo? ¿Quiere levantar el brazo? 1, 2, 3. Vale. Lo que estoy señalando sé que es una provocación. Sé que es una provocación, pero voy a intentar argumentarla en los siguientes términos. Podemos poner... esto, vale, sí, quería ponerla en pantalla negra durante un momento. A ver, lo que quiero señalar es de que esto es importante, pero lo importante que es no debe impedir que otras cosas también importantes no se puedan llevar a la práctica. ¿Ustedes se han dado cuenta del bajo nivel de lectura que hay en este país? ¿Somos conscientes? Habría mucho que analizar sobre ello. Pero, ¿por qué hay bajo nivel de lectura? Vamos a analizarlo un poquito. ¿Cuántos de ustedes tienen un libro en su casa que alguien les ha regalado y que no se lo han leído? ¿Quieren levantar el brazo? ¿Tienen algún libro en su casa que no se lo han leído? Vale, gracias. ¿Verdad que a veces nos regalan libros que no nos interesan? ¿Cuántos de ustedes han pasado una tarde leyendo y disfrutando leyendo? ¿Quieren levantar el brazo? Vale, por lo tanto, se puede disfrutar leyendo, ¿verdad que sí? Pero leyendo aquello que a mí me interesa leer, no aquello que alguien me impone leer. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántas veces estamos imponiendo lecturas porque el profesor es lo que conozco? Yo estoy trabajando con esto de hace tiempo, pero es que yo no puedo leerlo todo, y si los estudiantes me eligen leer un libro que yo no he leído, es igual. El estudiante puede leer aquello que quiera leer y que haga un resumen y que nos explique lo que ha aprendido. No hace falta que el profesor lo haya leído todo. Este previamente es un restringir el aprendizaje. Lo que quiero señalar es de que si no conseguimos que los estudiantes disfruten leyendo, experimenten emociones leyendo, no estamos potenciando la lectura. Y en la medida que dedicamos energías a actividades que no le den el sentido, sino que son factores de aumentar ansiedad, estrés y angustia, no favorecemos que puedan continuar leyendo, disfrutando leyendo, porque yo lo que voy a insistir es en la lectura emocional. La lectura emocional, que es emocionarse leyendo para querer continuar leyendo, para querer aprender a leer y para querer aprender a partir de la lectura. Es decir, pasar del aprendizaje de la lectura a la lectura para el aprendizaje, viviendo la lectura con emoción. Y como me estoy pasando del tiempo, les voy a simular una sesión de lectura que me gustaría que la leyéramos todos y que la trabajáramos, pero me voy a limitar a leerlo.
Al leerlo, ustedes fíjense en lo que pretende haber en este texto, porque sería lo que comentaríamos después, que son elementos importantes de la educación emocional que tienen una implicación para la práctica. Y lo que he intentado simular es el antiguo paradigma y el nuevo paradigma, que eso es lo que me habían pedido. Esta lectura dice así: cuando era estudiante de secundaria, vi a un compañero de mi clase caminando de regreso a su casa. Se llamaba Kile. Iba cargando todos sus libros y pensé, ¿por qué se estará llevando a casa todos los libros el viernes? Debe ser un empollón. Yo ya tenía planes para todo el fin de semana, un partido de fútbol con mis amigos el sábado por la tarde, ir al cine el domingo, así que me encogí de hombros y seguí mi camino. Mientras caminaba, vi a un montón de chicos corriendo hacia él. Cuando lo alcanzaron, le tiraron todos sus libros y le hicieron una zancadilla que lo tiró al suelo. Vi que sus gafas volaron y cayeron al suelo como a 3 metros de él. Miró hacia arriba y pude ver una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón se estremeció. Así que corrí hacia él mientras gateaba buscando sus gafas. Vi lágrimas en sus ojos. Le acerqué a sus manos sus gafas y le dije, esos chicos son unos tarados, no deberían hacer esto contigo. Él me miró y me dijo, gracias. Había una sonrisa en su cara de esas que manifiestan auténtica gratitud. Lo ayudé con sus libros, vivía cerca de mi casa, nos reunimos el fin de semana, que lo pasamos juntos, jugamos con mis compañeros y mientras más le conocía, mejor nos caía tanto a mí como a mis amigos. El lunes estaba allí Kile con aquella enorme pila de libros y me paré para decirle, hola compañero, vas a sacar buenos músculos si cargas todos esos libros todos los días. Él se rió, me dio la mitad para que le ayudara y fuimos juntos al colegio. Durante los siguientes años nos convertimos en los mejores amigos. Cuando estamos por terminar, seguimos en la universidad y así fue gestándose una amistad de años. Cuando llegamos al final de los estudios universitarios, se designó a Kile para que dijera unas palabras en un acto académico con motivo de la graduación. Él preparó el discurso con mucho interés. Yo estaba feliz de no ser el que tenía que hablar. El día señalado, Kile se veía realmente bien. Era una de esas personas que se habían encontrado a sí mismo durante la secundaria, había mejorado en todos los aspectos, se veía bien con sus gafas, tenía más citas con las chicas que yo, todas lo adoraban y, caramba, algunas veces me siento celoso de él y hoy es uno de esos días. Pude ver que él estaba nervioso por el discurso, así que le di una palmadita en la espalda y le dije, vas a estar genial, amigo. Él me miró con esas miradas de agradecimiento y me dijo, gracias. Limpió la garganta para empezar el discurso. Al llegar a la licenciatura, es un buen momento para dar las gracias a todos aquellos que nos han ayudado a través de años difíciles. Tus padres, tus profesores, tus hermanos, tus amigos, quizá algún conocido. Yo estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que podemos dar y recibir. Y a este propósito les voy a contar una historia. Yo miraba a mi amigo incrédulo cuando comenzó a contar la historia del primer día que nos conocimos y fue explicando con todo lujo de detalle cómo aquel fin de semana él había planeado suicidarse. Habló de cómo limpió su armario y porque llevaba todos sus libros con él, para que su madre no tuviera que ir después a recogerlos a la escuela. Me miraba fijamente y me sonreía mientras decía, afortunadamente fui salvado. Mi amigo me ayudó y por eso no hice algo irremediable. Yo escuchaba con sorpresa cómo este chico tan popular contaba a todos un momento de debilidad. En este momento
me di cuenta de la profundidad de sus palabras. Nunca subestimes el poder de tus acciones. Con un pequeño gesto, con una pequeña palabra, puedes cambiar la vida de otra persona. Muchas gracias. Bueno, me han dicho si hay unos minutos de preguntas. Yo les pido disculpas porque sé que me quedan muchas más cosas en el tintero que las que hay tiempo, pero ustedes lo entienden perfectamente y estoy seguro que podrán suplir todo lo que se ha quedado en el tintero. Pero me gustaría que hubiera como mínimo algunas preguntas mientras nos lo permitan. Don Rafael no necesita moderador, lo hace perfectamente, de manera que ustedes mismos, y lo están viendo ya. Yo creo que cada frase, a los que nos dedicamos a la docencia, les sugiere 1000 y les recuerda probablemente ejemplos de su vida real. Yo recuerdo las represalias de mi primera experiencia para venir a estudiar a Madrid con 18 años, fue buscar trabajo y acabé de educador en el Colegio de Huérfanos de Médicos de Guadalajara. Había chicos muy difíciles que habían expulsado de muchos colegios de España, pero por ser hijos de médicos tenían derecho a ir a ese colegio, la Fuente Chaos. Y vivimos momentos muy duros. El colegio era fantástico, de recursos, pero recuerdo cómo eran las represalias contra los profesores que se portaban mal. Les puedo decir cómo consigo, yo no admito las conversaciones en clase. ¿Cómo he conseguido que no hablen en clase? Lo que no entiendo es por qué no se han puesto de acuerdo ellos y me han tomado la palabra. Siempre les digo, por favor, que el que está al lado vuestro y no está en la conversación, no lo escuche, no escuche nada, que no le moleste. Hablad lo que queráis, pero quien no está en la conversación no puede oírlo. Y ya cuando no cumplen esa norma, la segunda, aquí tienes €1, vete a tomar café, estás invitado. Y hasta hoy, 200, 300 alumnos por año, 32 años, todos periodistas. Oye, que no ha habido nadie que se haya levantado. Y yo me doy la vuelta a veces y me río con mismos. Digo, no lo entiendo. Es que se levantan 20 a la vez y no lo vuelvo a decir. Una vez, no más. Les cuento otra historia apasionante. A finales de los 80, Pilar Miró era directora general de televisión. Y me dice, Felipe, me gustaría que hicieras 3 documentos TV de 1 hora cada uno, de qué ha pasado en el mundo y en España en todos los ámbitos. El deporte, la literatura, la política nacional, la política internacional, el terrorismo. 3 horas de televisión. Y bueno, encargué, pues hicimos un esquema de temas y a escritores, por ejemplo, de literatura, a uno de los mejores escritores de este país, en deportes, a uno de los, bueno, el jefe de deportes de EFE era entonces, que había sido también, y así sucesivamente, solamente para empaparme yo de los temas. Y luego, con 2 equipos, 2 periodistas que habían sido alumnas mías en el máster del País y la Autónoma, les mandé por el mundo a entrevistar a gente muy señalada. Y recuerdo que acabamos entrevistando a Humberto Eco para que nos contase la imagen del péndulo de Foucault y cómo escribía. Si escribía a máquina, a ordenador, ya había ordenador, todavía no existía Internet, o a mano. Y luego lo hicimos con Camilo José Cela. Los dos, Humberto Eco y Camilo José Cela, me dijeron que ellos se sentían absolutamente incapaces de pasar al mundo de la máquina. Y me acuerdo que Camilo José Cela trataba de expresarlo con palabras, la relación entre sentimiento y letra escrita, lo que eso representaba para él desde el punto de vista de los sentimientos, ¿no? Quiero decir, me voy a callar. Lo que quiero decir es que cada frase, y me imagino que todos ustedes podían en este momento decir, a ver, voy a señalar de cada una de esas a favor y muchas que podían estar cuestionadas de alguna frase. Hay muchos ejemplos que quizás no coinciden con esa, pero como lo hacía en forma de pregunta, usted no se equivoca. Bien, por favor, levanten la mano y vayan haciendo las preguntas. Tenemos, yo creo, 15, 20 minutos, ¿no? Hasta las 2:30, ¿no? Menos. Bueno, lo que dé de sí, la fiesta. 5 minutos. Sí. A ver si Un momentito, que hay micrófonos. Pasar por aquí uno para que podamos controlar la sala.
Buenas. Soy Sean, de la Escuela Infantil del Valle, de Valencia, encantado de conoceros a todos y demás. Pregunta. ¿Es verdad que los tiempos están estipulados porque nosotros tenemos casi todos un proyecto educativo que tú planteas para todos los niños por igual y luego cada uno de nosotros, depende de su profesionalidad, lo adapta o no a las características de cada uno de sus alumnos? Con el tema de las TICs, es verdad, como se presentó en, creo que fue el Congreso de Sevilla, ¿vale?, de Educación Infantil, que habían resultados que daban que los niños que trabajaban con las TICs rápidamente solucionaban problemas que de otra manera no los hubieran solucionado. Pero por lo que usted ha comentado de los tiempos, yo lo que veo también es que, claro, a largo plazo, yo por mi experiencia personal sí que veo que las TICs pueden mejorar cositas a corto plazo, pero la memoria a largo plazo es lo que decíamos antes, la letra con sangre entra. Lo que a uno le cuesta sudar es lo que luego se le queda ahí grabado. Simplemente, pues eso, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? ¿50-50 o seguimos como estamos? Bueno, si estamos hablando de la memorización, estamos hablando de esto, de la memorización. Si estamos hablando de la memorización, es uno de los temas complejos que hay en la educación. La memorización depende de muchos factores, pero dentro de estos factores la repetición es un elemento muy importante. Antes se hablaba de neurociencia. En neurociencia sabemos que la memoria va aumentando en la medida que aumenta la mielina de la vaina de la neurona, y por tanto lo que podríamos decir es que memorizar en cierta forma es mielinizar. Pero también se sabe que hay una relación entre emoción y recuerdo, en el sentido de que almacenamos la información asociada a una emoción. Yo podría preguntarles, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que hacían el 24 de octubre del 2006 entre las 6 y las 10 de la noche? ¿Cuántos se acuerdan? Muy pocos, no sé, por algo muy especial. Sin embargo, si les pregunto, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que hacían el 11 de septiembre de 2001 entre las 6 y las 10 de la noche? Es posible que muchos se acuerden de lo que estaban haciendo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hacían el 11 de septiembre? Porque hubo un impacto emocional. Yo sé que la educación es una de las realidades más complejas que hay. Cuentan una entrevista entre Einstein y Jean Piaget, donde Jean Piaget le decía a Einstein: esto que usted ha hecho, doctor, de la teoría de la relatividad, tan complejo que en este momento parece que solamente 2 docenas de personas del mundo lo pueden entender, debe ser sumamente difícil. Y Einstein le respondía: pues no, es un razonamiento lógico que, siendo rigurosos en la argumentación, se llega inevitablemente a la solución del problema. Lo realmente difícil es lo que hacen ustedes, los psicólogos, los educadores, que es intentar prever y controlar el comportamiento de personas, de chicos, de adolescentes, con la cantidad enorme de variables que influyen allí dentro. Creo que hemos de ser conscientes de que cualquier afirmación simple sobre educación es probable que no sea que no sea toda la verdad, como miren. Yo aquí lo que he intentado hoy ha sido llamar la atención sobre las emociones. No es lo único. He intentado plantearlo como una perspectiva que amplía el antiguo paradigma, y que si somos capaces de introducir elementos emocionales, puede ayudar a la memorización como un aspecto más. Esto es lo que se me ocurre. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Por ahí.
Hola, buenos días. Soy Ana Moyano, del Colegio San Alberto Magno de Alicante, y yo estoy encantada de escucharle, ya conocía su trabajo, estoy de acuerdo, pero nosotros como colegio planteamos un problema que nos ha surgido. ¿Cómo hacer ver a los padres, a las familias, que la gestión de las emociones es imprescindible para que los niños aprendan de manera adecuada? Porque cuando nosotros empezamos a aplicar en el centro, de hecho ya lo hacemos, estas estrategias, nos dicen que eso son tonterías y que más conceptos y más conceptos, que en el colegio de al lado ya multiplican con 6 años y que aquí estamos dormidos con 7, porque dedicamos evidentemente el tiempo a otras cosas. Entonces, aprovechando esta oportunidad, ¿se le ocurre alguna idea? Muy bien. Dicen que aprende el que quiere aprender. Yo, como principio de la educación, diría a todos los educadores aquí presentes, id y enseñad a las personas que quieran aprender. Porque nosotros lo que podemos hacer es llevar el burro hasta el abrevadero. Lo que no podemos hacer es que beba si no quiere beber. No sé si me explico. Sin embargo, lo que podemos hacer es justificar la importancia y la necesidad. Y sobre la importancia y necesidad, yo he intentado señalar brevemente algunos elementos, algunos datos, algunas estadísticas que permiten entender que el desarrollo de competencias emocionales, que la inteligencia emocional, que la educación emocional son propuestas que pretenden dar respuesta a necesidades que no están suficientemente atendidas en el currículum académico y que se puede llevar a la práctica a través de la tutoría, a través de la formación de las familias. Y yo creo que si a las familias se les argumenta, usted cuando se relaciona con su hijo, que su hijo le está condicionando su emoción, y usted responde a su hijo no en función de lo que cree que va a ser educativo, sino en función de la impulsividad que le lleva a imponerle un castigo en un momento dado donde tal vez no va a entender por qué le ha puesto este castigo, donde usted va a responder en un momento donde tal vez no es el más apropiado para solucionar el problema. Es decir, enfadarse, todo el mundo sabe enfadarse, pero enfadarse en la medida apropiada, en el lugar y el momento adecuado y en el grado óptimo, esto es mucho más difícil. Y eso lo dijo Aristóteles hace 2500 años en la Ética a Nicómaco, pero yo creo que no hemos avanzado mucho en este tiempo. Queda a nivel teórico de la filosofía. Yo creo que dando argumentos a las familias con casos concretos, por ejemplo, cómo hablarle a sus hijos para que le escuchen y qué estrategias podemos utilizar. Si bien no es fácil provocar el cambio de paradigma, yo capto que progresivamente hay una sensibilización incipiente y me alegro de ello. Aprovechémoslos y vayamos haciendo camino en la medida de lo posible. Muchas gracias por la pregunta.